Vamos a continuar con la serie que he estado compartiendo los domingos que me toca estar por aquí, que es aproximadamente uno sí y uno no. Y es la serie de Ámate, Ama-Te, que trata, te cuento si vienes por primera vez, trata de hallar el equilibrio entre el egoísmo y el abandono que caracteriza al ser humano. Hay personas que se desviven tanto por otros, que se han abandonado a sí mismos, y personas que se ocupan tanto en sí mismas, que son egoístas con los demás. Jesús nos ayudó a encontrar el equilibrio cuando nos ordenó en Mateo 22 amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estableciendo esta gran verdad: yo no puedo amar a mi prójimo genuinamente si no comienzo por respetar mi persona. Así que en esta serie hemos visto mensajes 100% prácticos, bien interesantes, que han tenido como propósito poner nuestra vida en orden. Hemos hablado de la parte espiritual, de la parte emocional, hemos hablado de la parte física, y hoy vamos a hablar de la parte económica, que es un área importante de nuestras vidas. Hemos estado viendo algunos viernes en el grupo de matrimonios una serie que hemos visto cosas interesantísimas y que se llama Las finanzas en el matrimonio, y que les recomiendo mucho a los que no han podido venir que la busquen en nuestras redes sociales. No vamos a ver hoy todo lo que la Biblia dice al respecto, sino solamente lo relacionado al tema, confirmando la tesis de la serie: yo no puedo amar a mi prójimo como a mí mismo si no comienzo a tratar con mi persona. En este caso, para que yo pueda económicamente ser de bendición a los demás, primero que tengo que tener yo una estabilidad. Pero si ni siquiera me alcanza para lo más indispensable, ¿cómo voy a poder ser de bendición para el prójimo? Es por eso que he titulado este mensaje Prospera y bendice, y quiero utilizar parte del discurso de Pablo, que se despide de una de las iglesias y que les dice, Hechos capítulo 20 versículo 32, lo siguiente. Dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Versículo 33, fíjate que el contexto empieza a hablar de cosas materiales. No he codiciado ni vestido, ni plata, ni oro de nadie. Él no había codiciado nada de nadie. Antes, dice el versículo 34, que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado, versículo 35, que trabajando así como con nuestras manos se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado, y es uno de los versículos más conocidos, es dar que recibir. Esto todos lo sabemos, y si yo pregunto ¿qué es más bienaventurado, dar o recibir?, todos sabemos que la Biblia dice que es más bienaventurado dar. Hasta aquí vamos bien. Donde a veces la iglesia pierde la brújula es en esto: es más bienaventurado dar, pero ¿qué necesitas para poder dar? Tener o recibir. Y Pablo dice: ¿cómo lo generamos? Con el esfuerzo de nuestras manos, o con el trabajo de nuestras manos. Dicho de otra forma, si yo quiero ser más bienaventurado, tengo que dar, pero para poder dar yo tengo que tener. Yo no puedo dar lo que no tengo. Desafortunadamente, familia y amigos que nos acompañan, la iglesia y el mundo viven en dos extremos. Lo vamos a estar explicando durante este mensaje, y dentro de la iglesia funciona de esta forma. Hay un grupo de personas que siguen lo que se conoce como la corriente de la teología o del evangelio de la prosperidad, que enseña cosas que no son bíblicas. Toda su enseñanza tiene que ver con el dinero. Su enseñanza básicamente es que todo mundo ha de ser millonario, y el camino para alcanzar ese objetivo es simple y sencillamente darle tu dinero a su ministerio. Qué chistosos, ¿verdad? Quien se enriquece únicamente el que predica esto, y se invita a hacer pactos y cosas que no están en la Biblia, como si Dios fuera un banco que da los mejores intereses. Entonces, mucha de la gente que está siguiendo estas enseñanzas está llena de avaricia, y todo es dinero, 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 y lo único que les importa es esto. Por otra parte, aquellos que repudian esta enseñanza que no es bíblica, no se dan cuenta que se van a otro extremo que tampoco es bíblico, que es insinuar que el dinero no importa para nada. Y aunque no es lo más importante, la Biblia sí habla más de lo que tú puedas imaginar acerca de las finanzas personales. Pero este grupo de personas pues se van al extremo de rechazarlo, incluso a veces de satanizarlo, creer que son humildes al decirle: Señor, yo no quiero más, así estoy bien, y no se dan cuenta, como hoy lo vamos a demostrar con la Biblia, aunque está sonando polémica la introducción, que esto no es bíblico, que esto no es humildad y mucho menos generosidad. Si nosotros
queremos dar. La Biblia dice, tenemos que tener. Si yo quiero ser más bienaventurado, tengo que dar, pero ¿cómo voy a dar lo que no tengo? Entonces, ¿de qué se trata? De hallar un equilibrio bíblico. Tenemos que encontrar un balance bíblico y este es el objetivo de este mensaje. Prospera y bendice. De aprender que Dios nos quiere bendecir para que disfrutemos de su bendición, sí, pero también para que seamos nosotros un canal de bendición. Que podamos salir de estos dos extremos. Unos llenos de avaricia, como lo vimos en el tema de aprendiendo ¿cómo se llamó? Aprendiendo a contentarte, ¿verdad? O cómo disfrutar de la vida. Unos llenos de avaricia, pensando que si tienen esa casa, ese coche, ese trabajo, ese sueldo, van a ser felices. Y no estoy diciendo que si puedes no lo tengas. El problema es que mucha gente vive comprando cosas que no necesita, con dinero que no tiene por encima de su capacidad, para agradar o para impactar o apantallar a gente que ni siquiera conoce o que no le interesa su vida. O sea, si a ti te sobra y pudiste, está bien, es tu problema, ¿verdad? El error es que tú vivas por encima de tu capacidad o que creas que eso te va a hacer feliz. Hay gente que piensa que cuando tenga esas cosas va a ser feliz, que viven en un mundo lleno de cosas superficiales y piensan que van a ser felices si viven en este lugar, si manejan este auto, si su camisa dice Lacoste y no la que traen que dice La Costeña, si su bolsa es, ya en el Louis Vuitton ahora es licenciado Valeriano, ¿no? Los que no entendieron, hay que ver más memes, hermanos, para entender los chistes de las prédicas. O si no, pidan revelación divina, ¿verdad? Y hay gente que así vive, viendo solamente las cosas materiales, creyendo que ellas les darán contentamiento. Y estés de acuerdo o no, no tienes forma de debatir esto, porque no solamente es bíblico, sino también científico, como lo vimos en ese mensaje. Tarde o temprano todo lo que tú tengas va a dejar de saciarte, porque resulta que tu cerebro va a asimilar la sensación de las señales que está recibiendo. Entonces se va a acostumbrar, ya no va a producir los químicos que hoy te hacen sentir bonito y volverá, como Jesús dijo y Salomón advirtió, el mismo vacío que tienes hoy o que tenías antes. Pero mucha gente no lo entiende, no lo cree y ahí están obsesionados, ¿verdad? Algunos endeudados, no importa qué tenga que hacer y le deben, bueno, hasta el perico por tener una vida más allá de su capacidad. Insisto, no estoy satanizando, lo veremos más adelante, si tú puedes disfrutar de la bendición de Dios. El problema es que mucha gente vive por encima de sus posibilidades, debe todo, manejan un auto del que han pagado el 10%. Ahora compran ropa como si fuera un auto, la ropa a 18 meses sin intereses, y dices, en un año ni le va a quedar, ya está decolorada y la sigue pagando. Hace poco que fui a predicar a Vidanueva, Acapulco, un hermano que es lanchero me contó un testimonio. Me dice: Jesse, fíjate que apenas llevé un tour a un hombre, se me hizo extraño que se subió solo y con una piedra, y me pidió que lo llevara al alta mar, que quería ver la bahía desde adentro, y bueno, lo llevé. Cuando veo que empieza a amarrarse la piedra con una cuerda al cuello, y le dijo: oye, ¿qué estás haciendo? Y me dijo que se quería aventar porque estaba cansado ya de la vida y que tenía muchas deudas. Y el hombre le empezó a contar, le dijo: es que le debo a Banamex, le debo a Banorte, le debo a Banco Azteca, le debo a Coppel, debo a las aerolíneas, debo a agencias de viajes, debo el coche, debo la casa, debo la ropa, debo el traje de baño que tengo puesto, y estoy harto de la vida. Lo trata de detener el cristiano y el otro se aventó al mar. Como a los 30 segundos me cuenta que él sale desesperado, se sube a la lancha, y el otro pues pensó que se había arrepentido porque antes intentó compartirle. Y le dije: ¿qué pasó? Y el otro le dijo: es que allá abajo me encontré un buzo que también le debo, ¿no? ¿Sí o no hay gente así en la vida? Hay personas que ni han recibido su aguinaldo y ya lo deben. Y me refiero al del 2020. Que vivimos haciendo un montón de desastres que afectan nuestra vida, nuestras finanzas, nuestra familia, porque todo esto nos pone en un estado de estrés que afecta nuestro carácter, que afecta nuestro trato a los demás, y entonces comenzamos como Saúl, por causa del dinero, del poder, a aventar lanzas a nuestros propios hijos, a insultar a nuestra propia familia, a hablarle mal por lo que él hizo al coche, por lo que él hizo a la sala, porque somos esclavos del dinero. Porque nos convertimos en esclavos, porque ya no lo controlamos, ahora Él nos controla a nosotros. Y se nos olvidó lo que aprendimos dentro de la serie que enseñó Salomón. Mejor una mesa donde hay un bocado seco pero hay paz,
que una mesa llena de provisiones pero de contiendas, o mejor la mesa de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Y yo insisto y aclaro lo que ese día vimos, no se trata de ser conformista, lo veremos más adelante. Si puede haber buey engordado, y no me refiero al esposo ni a nadie, no, y provisiones y paz y amor, gloria a Dios, pero si el costo de tener al buey ese en la mesa y las provisiones es que va a haber conflicto, oye, ustedes lo están tomando mal, ¿ya ven? Ya no me creen cuando hablo en serio. Si el costo es que va a haber odio, porque hay estrés por las cuentas, porque estás de viaje estresado, porque lo estás pagando, mejor vivir un poco más modesto, pero comprar calidad de vida. La paz es algo que no tiene precio, hermanos. Para todo lo demás existe Mastercard. Primera de Pancho 10:12. Entonces tienes por una parte a gente con este extremo, ¿verdad? Avaros, descuidando todo, han botado a su familia, han botado su relación con Dios, trabajo todo el tiempo, no tengo tiempo para mí, no tengo tiempo para buscar a Dios, no tengo tiempo para mi esposa, hace siglos que no se van de viaje solos, hace años que no celebran un aniversario. ¿Cuándo fue la última vez que estuvieron en una graduación, en un festival, en un cumpleaños de sus pequeñitos? No se han preguntado, ¿y de qué me sirve tanto dinero si no tengo el tiempo para disfrutarlo? Porque para ellos es todo en la vida. Pero hay otro grupo de personas que, repudiando este extremo, se van a otro que tampoco es bíblico, que es creer que el dinero no sirve para nada, que no es necesario, que piensan con humildad es decirle, no, Señor, yo así estoy bien, no me bendigas. Incluso llegué a escuchar a algunos decir que el dinero era del diablo. ¿Te ha tocado estos casos? Yo cuando escucho esto los veo tan convencidos que les digo, tienes la razón, es diabólico, dámelo a mí, yo lo santifico, no te preocupes. Y no denota más que una ignorancia tremenda de la palabra, porque Ageo 2:8 dice que Dios es el dueño del oro y de la plata, que de Dios es el mundo, la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan. No hemos entendido que el problema con Dios no es con las posesiones en sí mismas, con lo que tú tienes, sino como lo veremos, cómo lo obtuviste, para qué lo quieres y qué lugar ocupa en tu vida. Pero Dios está peleado con que tú seas bendecido cuando lo haces de forma bíblica y para los fines bíblicos. De hecho, familia, en el cielo, ¿las calles son de oro o de tierra? Porque si el dinero es del diablo. ¿Las paredes son de tabique de calimaya o de piedras preciosas? Por eso, gloria a Dios, que no hay visa para entrar al cielo. Si no, imagínate, estarían las calles llenas de baches, porque estaremos traficando el oro celestial aquí en la tierra y los diamantes y todo, y hasta que recibamos un cuerpo glorificado podremos ir. Pero comenzamos a ver que el problema con Dios no es el bien material en sí mismo, sino uno, ¿cómo lo obtengo? Lo obtuve a la mala, lastimando a otros, transando a otros, afectando a otros. El costo de obtenerlo fue que sacrifiqué lo más importante, fue que sacrifiqué a mi familia, fue que sacrifiqué mi matrimonio, fue que abandoné a mis hijos, fue que abandoné mi salud. Esto no es bíblico, pero lo obtuve a través de un camino lícito. Dios no está peleado con eso. Pregunta número 2, ¿para qué lo quieres? Lo quieres para disfrutar porque se vale, pero también quieres ser un canal de bendición, adelante. Ahora, lo quieres para emborracharte y llegar de fanfarrón con tus cuates, yo invito los tragos, y para irte con mujeres, porque hay gente que le afecta más ¿cómo se le dice? Cuando hay provisión que cuando hay escasez. Hay gente que cuando hay escasez se aferra a Dios, pero cuando hay provisión se envanecen y se apartan. ¿Para qué lo quieres? Para presumir a los demás, mira, yo triunfé, ahora soy el jefe de jefes, ¿verdad? Cuando tú lo quieres para esto, tampoco es bíblico. Y tercer lugar, ¿qué lugar ocupa en tu vida? O tercer pregunta, ¿qué lugar ocupa en tu vida? No es el primer lugar, y como Pablo, puedo aprender, Filipenses 4 del 11 al 13, a contentarme en las buenas y en las malas. Está bien, que cuando tengo estoy contento, qué bueno, y si no también adelante. Pero me amargo cuando me fue mal, estoy amargado, estoy enojado, cuando la paso mal económicamente. Entonces mi Dios es el dinero. Y si Dios no es mi Dios, sino el dinero, Dios haría un mal en bendecirme económicamente, porque estaría alimentando mi idolatría. Entonces primero tendrá que tratar con mi avaricia. Pero el problema en sí mismo no es el dinero. Dios no tiene problema con esto. Jesús dijo que si buscamos su reino y su justicia, Mateo 6:33,
¿Qué dice la Biblia? Todas las demás cosas, hablando de techo, vestido y alimento, nos van a ser añadidas. O sea que fíjate qué interesante, como hijos de Dios, lo menos que tendríamos que tener, porque es una promesa, aún en los tiempos más complicados, es techo, es vestido, es alimento y es un poco, aunque sea un poco, para ayudar a los demás. Porque las primeras tres son una promesa, la otra es una orden. Las primeras tres es lo que Dios me da a mí, lo otro es lo que yo tengo que hacer con los demás. Entonces Dios no puede contradecirse a sí mismo. Cuando a alguien le está pasando tan mal que dices, no, es que ya ni para el techo, ni para el vestido, ni para el alimento, familia, esta semana es de ayuno y oración porque no hubo ni para comer y no viste la provisión de Dios de alguna forma, algo ya está mal que tú tienes que poner en orden con Dios. Digan conmigo, uyuyuy, ay, ay, ay. Pueden ser muchas cosas, puede ser que has sido flojo y el remedio de Dios para el flojo es el hambre, porque el que no quiera trabajar, dice 2 de Tesalonicenses 3, que tampoco coma. Puede ser algo en tu vida que Él quiera tratar y te puso en pausa para poder poner en orden, para ponerte a reflexionar. Puede ser que no estás tratando bien a tu esposa y entonces, como dice 1 de Pedro 3, tus oraciones tienen estorbo, porque Dios es tu padre, pero también tu suegro. Y a lo mejor dices, no, yo no la trato mal. No, aquí no dice que no la trates mal. Esto es obvio para todo ser humano varón por simple y sencilla caballerosidad. Ya es de patanes tratarla mal. Como hijo de Dios no es suficiente decir no la trato mal, es además tratarla bien. Dice ahí como a coheredera de la gracia de vida, o sea, como hija de Dios. En pocas palabras, como princesa. Por eso añade, como vaso más frágil. Y donde no lo hagas, dice Dios, hazle como quieras, no te voy a escuchar. Y algunos pueden jactarse y decir, no, yo sí soy muy próspero y no la trato bien. Sí, a lo mejor tienes mucho, pero va a haber algo que no tienes, porque esto es don de Dios, que es la capacidad de disfrutar lo que tienes. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. ¿Cómo obtengo las cosas? ¿Para qué las quiero? ¿Qué lugar ocupan en mi vida? La promesa de Dios es que techo, vestido, alimento. Techo ya sea hipotecado, prestado, comprado, rentado, lo que sea, pero no nos debe de faltar. Vestido ya si es Luis Vuitton o licenciado Valeriano, si es Lacoste o La Costeña, si es Nike o Mike, si es Hugo Boss o Hugo Ross, Michael Kors o Michael Horst, ya esto ya es otra cosa, ¿verdad? Pero vestido nunca nos ha de faltar. Comida ya si es langosta o frijol con gorgojo, pero nunca nos ha de faltar. Esta es la promesa de Dios. Y nos comenzamos a dar cuenta que el problema con Dios no es el dinero. El problema es, dice 1 de Timoteo 6:10, el amor al dinero. Esta es la raíz de todos los males. No el dinero, no los bienes en sí mismos, sino el amor. Cuando ponemos nuestro corazón en ellos, cuando mi confianza está en ellos, cuando toda mi vida está puesta en mi casa y mi coche y lo que tengo y mis cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que está mal, no el dinero en sí mismo. Vimos en uno de los mensajes que cuál es la voluntad de Dios, 3 de Juan 1, versículos 1 y 2, que seamos prosperados en todas las cosas. Por eso vemos en la Biblia ejemplos de hombres de Dios que fueron muy prósperos también económicamente. Aclaro lo que ya explicamos anteriormente, la prosperidad en la Biblia no se limita a lo material, tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. Pero en este caso sí estoy hablando de gente que materialmente fue muy bendecida. Comenzando por el pueblo de Israel, a quien Dios les prometió, Deuteronomio capítulo 28, versículos 12 y 13. Te voy a poner por cabeza y no por cola. Vas a prestar a muchas naciones, pero tú no vas a pedir prestado. Y voltea a ver los judíos en todo el mundo. Donde quiera que estén, son personas prósperas. Porque creen en la promesa de Dios y porque pusieron en práctica los principios bíblicos que con el paso del tiempo los fueron llevando a prosperar. ¿Ves que Abraham se tiene que separar de Lot porque ya había problemas entre sus siervos por tantas tierras que tenían? ¿Ves a Salomón que tenía tesoros preciados por los reyes de la tierra? Tenía cantores y viñas y huertos y vacas y siervos y ovejas y un montón de cosas. Le decían Salomón Slim en su época. Era un hombre muy bendecido en esta área también. ¿Ves a la mujer virtuosa de Proverbios 31? Que cuando yo escucho que alguien dice que la mujer no puede trabajar, digo, ¿y qué versión de la Biblia está leyendo? O le arrancó esta página, porque esta mujer virtuosa tenía como 5 chambas. Y compraba y vendía y hacía. Y es que las mujeres son bien arbanas. Lo que pasa es que hay maridos que las tienen reprimidas. Digo, no en esta iglesia, pero en otra sí, ¿verdad? ¿No? Pero tú ves, un hombre se le pierde el trabajo y se le cierra el mundo.
se deprime, se encierra en su cuarto, a alcoholizarse, a comer pastel de chocolate, a ver Peppa Pig en Netflix y ya se quiere morir. Y la mujer se pone a hacer galletas, pasteles, comida, abren la bolsa y sacan como 100 catálogos, Tupperware, Betterware y todo lo raro que termina en ware, ¿verdad? Y así muchas mantienen a sus hijos. Porque como veremos, Dios les da sabiduría y dirección y habilidad. Todo esto que también está en la Biblia para los negocios. ¿Ves a José que decide tomar la siguiente estrategia? En los 7 años de abundancia que vino sobre la tierra, guardar el grano en los graneros, y en los 7 de escasez, revenderlos, multiplicando las riquezas del imperio egipcio. Y mi pregunta, esta estrategia que consistía en gastar una parte, guardar otra parte, bendecir después con otra parte, pero también multiplicar lo que se invirtió, ¿quién se la dio? ¿Dios o el diablo? Dios. Como que de dónde sacamos que entonces el querer multiplicar, el ahorrar, invertir sabiamente no es bíblico. Es que la Biblia dice que no te afanes, pastor. Una cosa es que tú estés afanado, preocupado, estresado por el mañana. Otra cosa es que no planees el día de mañana. La Biblia te manda a tener visión, pues donde no hay visión, Proverbios 29:18, el pueblo se desenfrena. Cuando no tienes visión, la gente cae en el desenfreno. La gente no sabe qué hacer con lo que tiene porque no tiene dirección de Dios y por eso hace pura tontería. Por eso tenemos una de las cosas más absurdas en el mes de enero, que es llamarle a ese mes que debería de ser el mejor mes del año económicamente, la cuesta de enero, y es el peor mes de la mayoría. Y dices, pero ¿cómo? Si un mes antes recibieron bonos, prestaciones, repartición de utilidades, aguinaldo, los comerciantes vendieron 3-4 veces más, deberían de estar al menos no tan mal como en diciembre, pero están peor que nunca. ¿Por qué? Porque ni lo han recibido y ya se lo gastaron. Porque en vez, y no hablo de ser avaro, lo vimos el viernes, no hablo de que no gastes nada, pero en vez de un pavo te tragaste 3. No te conformaste con poner 3 luces en tu casa, la quisiste convertir en castillo de Walt Disney, ¿verdad? Y todo se lo malgastan. Obviamente, no hay visión, no hay un plan, no hay una dirección. ¿En qué caemos? En el desenfreno. ¿Quién ayudó a la iglesia de Jerusalén en tiempos complicados económicamente? La iglesia de Antioquía. ¿Qué era la iglesia de Antioquía? Una iglesia ubicada en una ciudad cosmopolita, le iba muy bien económicamente y gracias a que les iba bien, pudieron apoyar a los que no les iba tan bien. Y podría seguir así con un montón de ejemplos bíblicos, pero quiero citar uno más, creo que es más que suficiente, y es Jesús y su ministerio. Jesús no era el magnate que algunos quieren hacernos ver, pero tampoco era el pordiosero que algunos pintan. Si Judas era su tesorero, es porque 3 monedas en la bolsa no tenía. Si tenían para ayudar a los necesitados, es porque 3 monedas en la bolsa no tenía. Porque si yo tengo 3 monedas, no requiero un tesorero. Si tenían un tesorero que además robaba sin que los discípulos se dieran cuenta, es porque su ministerio era un ministerio bendecido. ¿Estamos de acuerdo? ¿O de qué forma robó? Si yo tengo 1000 billetes de 20 en la cartera y me sacas uno, no me voy a dar cuenta. Si tengo 3 monedas de 10 pesos, claro que me voy a dar cuenta. Para que Judas pudiera haber robado 3 años y medio sin que los demás lo notaran, es porque era un ministerio que no estoy diciendo que eran millonarios, pero eran bendecidos. Al menos estaban dentro de la voluntad de Dios, que consiste en las 3 promesas y el mandato que ya vimos que tiene que haber en nuestras vidas. Tenemos, familia, que entender esto, porque mucha gente, por no hacerlo, se está perdiendo la oportunidad, uno, de ser bendecidos y disfrutar de toda esta buena dádiva y don perfecto que Santiago 1 desciende de lo alto, de todas las bendiciones del Padre, de Dios, que es el primero en deleitarse cuando nos bendice. Y 2, nos estamos perdiendo la oportunidad de ser también un canal de bendición. Ahora, claro, antes de seguir y que se me espanten, mi intención no es mover tu corazón a la avaricia. No es que tú pongas tu corazón en las riquezas y que el próximo domingo no haya nadie aquí reunido. ¿Y dónde está toda la iglesia? ¿Están trabajando porque todos tienen que ser ricos? No. No se trata tampoco de ahorrar sin sentido. No se trata de guardar y guardar y guardar y guardar. Esto no es bíblico. Ojo, hace rato hablé de visión. Es, a ver, ¿a dónde quiero llegar? ¿Y qué necesito hacer para llegar ahí? Y este mandato, ¿de quién viene? Si es una visión de parte de Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer para alcanzarla? No es bíblico que tú tengas ahí casas abandonadas, autos que no usas, simplemente cuentas en el banco que cada vez quieres que tengan más ceros para sentirte más seguro, demostrando que tu confianza ahí sí no está puesta en Dios. Todo esto no es lo que estoy predicando. Esto es atesorar. Esto es lo que Pablo dice
dijo a Timoteo, que está mal. Lo que yo estoy hablando es de creer que Dios quiere bendecirnos y administrar bien su bendición y cambiar nuestra visión y aprender la lección de Pablo, que es esto tan sencillo. Yo no puedo ser más bienaventurado si no doy, y no puedo dar si no tengo. Hay tantas cosas que podríamos hacer. Imagínate todo lo que podríamos hacer. Ya hacemos mucho, gracias a Dios, como familia. Y tú puedes ver las redes sociales de Vida Nueva y puedes ver los misioneros que hay en diferentes partes del mundo, iglesias y el ministerio a través de radio, de los medios de comunicación, de redes sociales, de la televisión. Pero podríamos hacer más, tanto como cuerpo como de forma individual, porque Dios nos ha dado capacidad, inteligencia, sabiduría, dirección, dones, talentos, su Espíritu Santo, recursos, fuerza. Pero para explotar estos recursos, primero tiene que cambiar nuestra forma de pensar. Y es aquí donde muchos están fallando. Ya tienen toda la mesa servida, pero creen que no se pueden sentar y comer de ella. Como esta historia que se usa mucho, ¿verdad? De una persona que en un crucero se la pasaba viendo el buffet y que nunca se metió, y que el último día el capitán le dice: ¿por qué nunca entró si estaba incluido? Y es que nunca supo que estaba incluido. Y así hay personas que tienen la mesa puesta de parte de Dios, pero piensan que no se pueden sentar a la mesa. Entonces tiene que cambiar primero nuestra forma de pensar. De otra manera Dios no va a podernos poner sobre más. Y te lo voy a explicar y demostrar bíblicamente. Hay una historia que me gusta mucho cuando la meditas profundamente, que es la parábola de los talentos. La puedes buscar en casa, Mateo 25, 14 al 30. Básicamente esta es la historia. Un hombre que es el amo, que representa a Dios, reparte a 3 de sus siervos que nos representan a nosotros, 1, 3 y 5 talentos a cada uno. La Biblia dice que el que recibió 3 y el que recibió 5 fue y trabajó, que en griego es la palabra ergasomai, que significa dedicarse a algo o a alguien. Ellos se dedicaron en su tiempo a multiplicar lo que recibieron, y cuando el hombre regresa y les pide cuentas, ellos duplicaron lo que habían recibido. Se les felicita y se les pone por más, o se les da más. El que recibe un talento fue y lo enterró, y cuando llega el amo desentierra el talento y se lo entrega. Ahora, ¿qué hizo el amo con el siervo? Le dijo: bien, buen siervo, los otros son unos avaros que nada más pensaban en multiplicar. Tú sí eres humilde, tú guardaste lo que yo te di. No, se le reprendió severamente. Y no solamente se le reprendió por no haberlo multiplicado, sino que le quitaron ese talento y se lo dio el amo al que había multiplicado los 5, que eran 10 y que después fueron 11. Ahora, aquí hay algo bien interesante que a veces no meditamos. La Biblia dice que cuando se les repartió a cada uno, escucha esto, conforme a su capacidad. ¿Por qué el amo no le dio más al que recibió 1? Porque él sabía lo que iba a hacer con él. Te lo voy a explicar de otra forma que lo entendí meditando esta historia. No es coincidencia que el único que enterró lo que recibió fue el único que recibió un talento. ¿Por qué recibió un talento? Porque ese era el límite de su capacidad. Porque en su mente estaba contemplado ir y enterrar ese talento, de modo que el amo no le iba a dar más. Y lo mismo es con nosotros. A veces estamos sinceramente equivocados y pensamos que la actitud cristiana y humilde es enterrar lo que tenemos. No, yo así estoy bien, Señor, no quiero más. No, Padre, yo con que tenga mi tortilla con frijol con gorgojo ya está bien, Señor. ¿Y tú crees que eso espiritual es lo más egoísta que puedes haber orado en toda tu vida? Porque para ser más bienaventurado tengo que dar. Cuando tú le dices: Dios, no quiero más, lo que estás diciendo entre líneas es: no me interesa dar. Yo así estoy bien. Entonces soy más egoísta que el que le está pidiendo que le dé, porque a lo mejor él quiere tener más para ser de mayor bendición, comenzando por su familia. Pero tú lo que le estás diciendo es: Señor, ni siquiera a mi familia le quiero dar una mejor calidad de vida. Hay que se queden como están. Cuando en teoría, si tú amas a tus hijos y a tu esposa, vas a querer darles lo mejor según tus posibilidades. Y entonces tu oración sería: Señor, abre las ventanas de los cielos, porque quiero disfrutar la bendición que no merezco, pero que te place darme como Padre que me amas, porque quiero bendecir a mi familia y porque quiero que mi familia sea de bendición a otros. Decirle no, así estoy bien, es decirle: Señor, no me interesa ayudar a nadie. Y esto, familia, sí es diabólico. Yo me acuerdo que antes en el ministerio, cuando empezaba a predicar, yo oraba similar, decía: no, yo no quiero poder, ni títulos, ni autoridad, yo solo quiero predicar tu palabra. Suena muy, muy noble. Y entonces me doy cuenta de cosas en la iglesia
con las que yo no estaba de acuerdo, que creía que podrían ser mejor o que podrían no estar mal, y me di cuenta que tenía dos opciones: quejarme, murmurar, dividir y apartarme, que es lo que todo mundo hace. ¿Pero qué estás haciendo para que cambie? Andan de iglesia en iglesia, cristianos de aeropuerto con la maleta cambiándose por todas partes. 10 años en Cristo, llevan 35 iglesias recorridas. Es que en todas son hipócritas. Tú más, porque has ido de una en una diciendo que pones tus ojos en Dios, cuando tu actitud muestra que las has puesto en el hombre. Tómala. Opción número 2: entender que para poder ser de influencia necesitaba poder. Y fue cuando mi oración cambió radicalmente. Le dije: Señor, ahora sí quiero que me levantes. Señor, dame poder y dame autoridad, porque desde ahí es donde voy a poder ser de bendición, en vez de quejarme por aquello con lo que no estoy de acuerdo. Y tú tienes las mismas dos opciones: quejarte nada más del mundo y el gobierno y la iglesia, o decirle: Señor, levántame, úsame, dame poder, dame autoridad en lo que sea que tú haces. Señor, respáldame, porque desde ahí quiero ser un punto, un canal de buena influencia. Tiene que cambiar nuestra forma de pensar. ¿A qué me refiero? A creer que Dios quiere hacer que tú y yo seamos un canal de bendición, y que comencemos a orar como Jabes. Jabes le dijo, primer libro de las Crónicas, no las de Narnia, sino las del Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 10: oh Jehová, si tú me bendijeras y ensancharas mi territorio y me librares del mal. Y la Biblia dice que Dios lo reprendió por avaro. No, la Biblia dice que Dios le concedió lo que pidió. Jesús dijo, bueno, Santiago más bien dijo: no tienes porque no pides. Pero Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Al que pide recibe, el que busca halla, el que llama encuentra. Ya lo cambié, pero algo así, ¿no? Porque qué hombre hay de ustedes que si le pide si su hijo le pide un pescado, le dará una piedra, o si le pide pan, le dará una serpiente. Nadie. Jesús dice: si ustedes, siendo malos padres, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial que esté en los cielos dará. Uno de los evangelios dice buenas cosas y otro dice el Espíritu a los que se lo pidan. O sea que tanto en lo espiritual como en lo secular, Dios quiere bendecirnos. Dios no está peleado con esto. Pero al que no pide, Dios no lo oye. A ver qué versículo es ese. No, ese no es bíblico, no se crean, ¿no? Pero es una realidad. Entonces tiene que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, de orar y decirle: Señor, multiplícame y bendíceme y respáldame y dame sabiduría y dame autoridad. Ojo, no porque lo merezcamos, porque tampoco se trata de irte al extremo que le reclamas: ¿y por qué no me lo diste? O te pido esto y no recibiré un no por respuesta. No, espérate tantito, esto ya no es correcto. Yo imagino a Dios, ni modo, el patrón ya ordenó, ahora hay que concederle sus caprichos, ¿no? Entonces todo es por gracia, no merecía nada, pero simple y sencillamente lo pido porque creo que mi Padre bueno quiere bendecirme y recibo su bendición, y punto. Y dos, que al creer esta verdad podamos tener mayor confianza y seguridad en lo que hacemos y que repercuta para bien en lo que hacemos. Primera de Juan 4:18 dice que el perfecto amor echa fuera todo el temor. Ahora, ¿cómo enfrenta mucha gente su vida laboral de día con día? Sale con miedo del jefe, se sienta con gente importante y está atemorizada, se siente insegura, propone con desconfianza, emprende con inseguridad, porque no están descansando en esta verdad. Porque cuando tú descansas en la verdad de que Dios te ama, de que Él te guarda, te cuida, te provee, entonces la Biblia dice: el perfecto amor echa fuera todo temor. Y entonces tú emprendes con confianza, con seguridad, vas a las juntas con autoridad y no te sientes menos porque aquí está el gobernador y el presidente y el director. No, tú te paras con la cabeza en alto porque dices: mucho gusto, presidente, gobernador, director, yo soy el hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Entiendes que tú eres más importante que ellos, no al revés. Entonces no te sientes menos. No andas así: sí, licenciado, sí, patrón, sí. ¿No? ¿Qué es eso? ¿Cómo ves a los embajadores de una nación en otra nación? Cuando conocen, no andan así, ¿verdad? Que representan un país.
Entonces van con todo el porte y la seguridad y la autoridad porque tienen el respaldo del país que representan. La Biblia dice que tú eres embajador en nombre de Cristo, representante del reino de los cielos en la tierra. ¿Entiendes lo que significa esto? ¿Cuánta más seguridad y autoridad y confianza deberías de tener en la entrevista de trabajo? No se preocupe conmigo, todo va a salir bien. ¿Por qué? Porque me respalda el reino de los cielos. Contratado. Espero que lo estemos captando en realidad. Lo explico con lo que es la mayor parte de mi trabajo, que es enseñar la palabra. Me han preguntado, oye, si te pones nervioso, lo más humilde, pero sería una falsa humildad, sería decir no. Sería decir sí. Les digo, la verdad es que no, al principio sí, ahora no. No importa si son pocos, si son muchos. Me paro confiado, seguro, tranquilo, pero no porque me paro confiado en mí, sino porque antes yo oré. Y yo creo que Dios va a respaldar el mensaje. Y eso es lo que me da seguridad. Aplícala a tu vida. En lo que sea que tú hagas, párate con esta certeza. Dios quiere bendecirme, Dios quiere que yo sea un canal de bendición. Así que lo que sea que yo haga, que emprenda, que diga, que proponga, no lo voy a hacer desconfiado, atemorizado, sino con seguridad. Porque descanso en el amor tan grande que papá tiene para mí. Que estoy en sus manos. Que como Pablo dijo a los romanos, si nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pero volviendo a los dos extremos, el diablo ha sido astuto y nos ha llevado a polos opuestos. Los que prosperan llenos de codicia, de avaricia, afectando cada vez más y más al mundo. Como dice Isaías 24 del 4 al 10, luego léelo en casa, que dice que está quebrantada la ciudad por causa de la vanidad, que el mundo cayó, se corrompió, enfermó, porque traspasamos la palabra de Dios. O sea que si amáramos al prójimo como a nosotros, las cosas serían distintas, pero nuestro egoísmo ha dañado más de lo que podemos imaginar a la humanidad. Déjame darte algunas estadísticas bien importantes, muy breves. Algún día vimos en otro mensaje que titulamos con signos de interrogación, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y solamente las quiero recordar. Año 2000, menos del 1% de lo que el mundo invertía en ese entonces cada año en armas y ponías a cada niño en la escuela. No era dejar de invertir en armas, era invierte el 99%, destina un 1% a otro rubro y tienes a cada niño del mundo en la escuela. ¿Qué hizo el mundo? No solamente invirtió el 100, sino que le añadía a su presupuesto. Los niños, literalmente, que se los lleve el diablo, demostrando la avaricia, la ambición, el egoísmo que hay en el corazón del ser humano. 1% de la población mundial es quien posee más riquezas que el 99% restante. Se estima que entre 60 y 80 personas tienen más del 50% de las riquezas mundiales. Según la Oxfam, que es una asociación compuesta por expertos de diferentes partes del mundo que se dedica a buscar estrategias para combatir la pobreza, se ha calculado que bastarían 60,000 millones de dólares al año para poder combatir la pobreza en el mundo. Ahora, para ti, para mí es un dineral que dices, ladrón, de lo voy a sacar, ni asaltando todos los Oxxos de México los recupero, ¿verdad? Pero esto equivale a la cuarta parte de las ganancias de las 100 personas más ricas del mundo, no de su patrimonio, de sus ganancias. Es decir, quédate con todo lo que tienes, simplemente destina una cuarta parte de lo que sigues ganando. Que para ti, para mí puede sonar mucho, quítale 25% a tu presupuesto, dices, ladrón, ¿qué le voy a hacer para vivir? Pero estas personas que tienen miles de millones de dólares, cantidades de dinero absurdas, que no se las van a acabar ni ellos, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos, y que de aquí a que venga Cristo y llegue el milenio, ellos seguirán teniendo más y más y más. Este 25% no afectaría en lo más mínimo su calidad de vida, solamente les quitaría unas pequeñas cifras en su cuenta bancaria. Es como que te dijeran a ti, oye, te despojarías de 50 pesos, de 100 pesos al mes y con eso acabas con la pobreza en el mundo. Es algo que para ellos es insignificante, pero no les interesa. Entonces, la pobreza en el mundo no es culpa de Dios, es culpa de que no queremos hacer caso a la palabra de Dios, que dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. En medio de esto te preguntarás, ¿y yo qué tengo que ver con esto? Si yo no soy de ese 1% ni del otro 50%, yo soy del 1%, pero que está al revés del otro extremo, ¿verdad? Y yo no puedo acabar con la pobreza en el mundo. Mira, a lo mejor tú y yo no podemos acabar con toda la pobreza del mundo, pero sí podemos empezar a cambiar un poco nuestro entorno. Y si cada persona fuera una buena influencia en su entorno,
tendríamos un mundo mejor. Pero ¿qué es lo que sucede? Que al igual que ellos, pero en menor escala, nos sigue controlando y dominando el amor al dinero. Hay personas que no son generosas ni consigo mismas. Hay quien no lo es porque no puede, y todo es para sus hijos, la casa, y qué noble actitud es esta. No estoy hablando de este caso, estoy hablando de casos de personas que les va muy bien. Y yo conozco muchos, porque mira, como pastor conocemos, como pastores, un montón de gente de todos los niveles. Por eso yo siempre he dicho que si algún día Dios me corre de pastor, sin chamba no me quedo, porque pongo mi programa de chismes cristianos, Jesse Chapoy, cristianos casos de la vida real o algo por el estilo. Y de personas que tienen mucho dinero, que dices, ¿cómo es posible que están tan amarrados? Que tienen años que no salen de viaje, que dices, oye, ¿y por qué no viajas? No, porque hay que trabajar y más dinero y más dinero. ¿Y para qué lo quieres? Que el brother tiene siglos que no cambia ni sus zapatos, que los zapatos que tiene se los compró Eliseo y Eliseo los heredó de Elías. Que usa las ropas de los discípulos. Y dices, bueno, ¿cómo esperar que sea generoso con los demás si ni siquiera lo es consigo mismo? Que tiene siglos que no se da un gusto. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa, mi amor, sabes qué, vámonos de pinta, y se fueron a algún lugar según sus posibilidades? Que a lo mejor no te alcanzó para Europa, pero al menos te la llevaste a Uruapan, que suena similar, ¿no? Vámonos a tomar un café a Nueva York, ahí en la colonia Nápoles, en la Ciudad de México, en Nueva York 311 o algo por el estilo. Que según tus posibilidades, si es algo muy ostentoso, que bueno, si es algo sencillo, aunque sea remar al Lerma de perdidas, ¿verdad? Pero que te diste un tiempo, un gusto, un espacio para ti. No, hay gente que hasta con ellos son avaros. Y se confirma la tesis de la serie. ¿Cómo voy a amar a mi prójimo como a mí mismo si yo mismo me he tirado a la basura? ¿Cómo voy a ser generoso con otros si no lo soy ni siquiera conmigo mismo? Y entonces entiendes cómo viene este efecto dominó con su familia, y si ni con la familia es generoso, menos con los demás. Hay hombres egoístas que tienen su auto del año, 16 bolsas de aire, 12 bocinas, estaciona solo, y la mujer, el auto con 2 bolsas, la de Walmart y la de Chedraui nada más. Le dicen Lázaro porque para qué anda hay que resucitarlo primero. Hay que subirte con fe y con mucha oración, porque si chocas en él vas directo a la presencia, al reino de los cielos. Que tiene a la pobre mujer que hace siglos que no le compra nada. Yo esperaba un amén de las mujeres en este momento, un palabra de Jehová es esta o algo por el estilo, ¿verdad? Que no se la lleva a ningún lado porque todo hay que ahorrar, y no han entendido lo que hemos visto en matrimonios. Ya ven por qué no vienen. Gastar en el matrimonio no es un gasto, es una inversión. Ahí se ve quién manda en casa, nada más las mujeres amén y los hombres bien callados, ¿verdad? Hombres que gastan en muchas cosas y mensualidades del auto elevadísimas, y les pregunto, si tú no estuvieras, si eres el único proveedor, ¿qué va a pasar con tu familia? ¿Tienen tus hijos un seguro de educación? ¿Tiene tu esposo un seguro de vida? Pastor, no puedo. Si en realidad no puedes, pues ¿qué se hace, verdad? Pero si puedes, pero prefieres gastarlo en estar renovando el auto en otras cosas que no son indispensables, eres un egoísta. ¿Cómo voy a amar a mi prójimo como a mí mismo? Si de entrada conmigo mismo así soy. Gente que va al restaurante, el mesero le sirve y son avaros, son tacaños, se echan a correr, no dejan propina, le dejan por encima de los porcentajes recomendados. A lo mejor no puedes cambiar la pobreza mundial, pero puede ser de bendición esa persona. Y si todos pensaran así, a esa persona le iría mejor. Y si esa persona pensara así, los que la rodean les iría mejor. Y de esta forma empezaríamos en nuestro círculo cercano a tener mejores condiciones de vida. Pero el punto es que cada quien ve para su propio beneficio y no les interesan los demás. O en el colmo es que te vas de viaje, llega un artesano y te ofrece algo en 50 pesos y le estás regateando. Se entiende que somos mansos, no mensos, y por supuesto que si algo de 200 te lo ofrecen 10,000, tampoco eres bruto, ¿verdad? ¿No? De repente yo de viaje les digo, oye, a ver, espérame, me ves güero y alto, pero no soy gringo, véndemelo en pesos, no en dólares, y no te pases de rosca, ¿no? Cuando se quieren pasar de lanza contigo, pero de eso a que una artesanía de 50, de 100 pesos, ¿cuánto le vas a sacar? Y ahí andas regateando, eres un avaro. Porque si cada persona le pagara lo justo por su trabajo, ¿qué es lo que pasaría con ese artesano? Le iría mejor.
Entonces, aunque no lo queramos reconocer, la culpa no es solamente de los más poderosos, nosotros también somos cómplices. En multiplicación y en menor escala, pero también somos cómplices. Ahora, yo entiendo que es naturaleza del mexicano regatear, ya lo traemos en nuestro espíritu, lo heredamos de Abraham. ¿No te acuerdas que cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra le dijo, y si encuentras 50 justos, y si nada más 40, y si nada más 25, y si nada más 10, y si nada más 5? Entonces, sacó el mexicano que traía adentro, ¿ya te acordaste? Pero es para que a lo mejor, ok, lo hiciste inconscientemente, pero después medites y digas, no, me estoy pasando. A mí me pasó hace poco, que alguien me ofreció algo, creo que era una playera, le digo, ¿cuánto es lo menos? Y me la baja. Y me quedé pensando en esto que yo he aprendido y dije, no, me estoy pasando de listo. Y entonces le di un billete, me iba a regresar el cambio, y le dije, no, así está bien. Y se quedó así como, primero me pides que te la baje y luego me pagas más de lo que cuesta. Sí, es que primero fue el diablo y este es el Espíritu Santo, así que... Hermanos, seamos canal de bendición. No puedes dar millones, pero ser justo con la gente que trabaja contigo, con darle el aguinaldo a la gente que trabaja contigo y no liquidarlos en noviembre para no pagarles en diciembre. Hay cristianos que hacen esto. De esta forma podemos comenzar también a amar a nuestro prójimo. Entonces tienes por un lado a la gente avara que no ayuda a nadie, y por otra parte los que quieren ayudar y tienen buen corazón. El problema es que solo tienen eso, un buen corazón. Y si lo pudieran rentar serían ricos, pero no pueden hacer nada con él. ¿Y por qué no han prosperado muchos de ellos? Algunos porque están engañados y entonces están estancados por 3 razones que explico rapidísimo en segundos. 1, no han entendido la diferencia entre contentamiento y conformismo. Dios quiere que estés contento con lo que tienes, pero no significa que no le puedas decir, Señor, quiero seguir creciendo. La Biblia nos llama a estar contentos con lo que tenemos ahora, pero esto no está en contra que tú le digas, Señor, dame más. ¿Jesús nos llamó a predicar solamente en Jerusalén, Judea y Samaria, o dijo, hasta lo último de la tierra? Entonces, Él está contento conforme su palabra se predica en diferentes lugares, pero no está conforme, quiere que siga predicando en más lugares. Por eso como iglesia tú ves que cada año estamos haciendo cosas nuevas que se añaden a las que ya hacíamos, porque muchas veces las iglesias cuando llegan a cierto límite o a cierta posición se conforman, se estancan y ahí se quedan, ¿verdad? Y hace siglos que no ha habido nada nuevo y falta muchísimo por hacer. ¿Sabes? Hay muchos planes que Dios ha puesto en nuestro corazón, que si Él nos da vida y tiempo, tú irás viendo que seguimos haciendo, pero es por esta razón, porque estamos bien contentos con la iglesia que tenemos, pero no estamos conformes. Queremos ver más y más y más y más de todo lo que Dios tiene para nosotros. Y es lo mismo en nuestras vidas, Señor, gracias por lo que tengo, pero yo quiero seguir creciendo a más, para disfrutar más y para bendecir más. Número 2, porque lo poco que tienen muchos lo administran terrible, porque piensan que esto es bíblico, porque no, es que no hay que afanarse, Jehová Jireh, mi hermano. Sí, pero espérame tantito. Al que todo lo guarda, Lucas 12:20 le llama avaro. Pero al que todo lo gasta, la Biblia dice en Proverbios 21:20 que el que todo lo devora, que significa el que todo lo disipa, que en hebreo significa el que todo lo devora o lo destruye, la Biblia le llama insensato. Entonces, ¿cuál es el equilibrio bíblico? No lo guardo todo, pero tampoco soy Huicho Domínguez para despilfarrarlo todo. Necesito llegar a un punto intermedio. Ahorita lo voy a explicar. Tenemos 1, gente que está así porque no entiende la diferencia entre contentamiento y conformismo. 2, porque somos terriblemente mal administrados. 3, porque muchos piensan que anhelar más es del diablo. Ya explicamos que esta es una actitud de egoísmo. Ahora, ¿cuál es el equilibrio bíblico? Lo aprendemos de muchos pasajes explícitamente e implícitamente de la instrucción que Dios le dio a José, y con esto termino. Ahora, claro que estos 3 puntos tienen el mismo nivel de importancia, que ya te corresponderá a ti, según tu nivel de ingresos, determinar qué porcentaje va dividido a cada uno de estos 3 bloques o estos 3 rubros, pero es importante sí o sí que tú lo pongas en práctica. A lo mejor tú dices, oye, pero lo que recibo es muy poco, aunque sea poco, pero hay una verdad bíblica. Tú no puedes ser puesto sobre mucho si no eres primeramente fiel en lo poco. Yo conozco gente que es bien avara y bien egoísta, pero que viven prometiendo. No, es que si el Señor me prospera y me bendice, entonces sí voy a dar y ayudar. Qué fácil es prometer con lo que no tienes.
pero ¿qué estás haciendo con lo que sí tienes? Aquí esperaba un uyuyuy, ay, 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 como la historia de un líder revolucionario que llama a uno de sus súbditos y le dice: cabo, si usted tuviera 10 casas, ¿las donaría todos por causa de la revolución y por el movimiento? Sí, coronel, claro que sí, todo por el movimiento, todo por la revolución. Muy bien. Y si tuviera 10 millones de dólares, ¿también lo daría? Sí, todo lo daría, aunque fueran 20, todo lo daría. Y si usted tuviera millones de hectáreas y terrenos y negocios y empresas, ¿la daría? Sí, señor, todo lo que tuviera lo daría. Propiedades, autos, vehículos, negocios, escrituras, pagarés, todo por el movimiento, señor. Oiga, cabo, y si usted tuviera 5 vacas, ¿también las daría? No, las 5 vacas no. ¿Por qué si daría casas y coches y terrenos y escrituras y dinero, no daría 5 vacas? Ah, porque esas sí las tengo, coronel. Ajá. Si o no, así a veces estamos. No, señor, si yo tuviera haría y no sé qué, pero con lo que tienes, ¿qué estás haciendo? A Dios no le importa la cantidad. Acuérdate cuando hablamos de las ofrendas, del rico que dio lo que sobraba y la viuda que dio todo lo que tenía, que era mucho menor que las obras del rico, pero en su corazón, por su corazón fue reconocida por Jesús. Entonces, ¿sabes qué? Aunque me quedaron 5 pesos más para dar de propina y es todo lo que puedo, y me quedó esto y puedo comprar unas Biblias y regalar, y me quedó esto y puedo darle un sándwich al niño de la calle, lo que sea, pero busquemos ser fieles en lo poco. Ahora ahí te van, y con esto terminamos. Si me apoyan con el teclado, por favor. José, una parte de lo que generó la utilizó para cubrir sus necesidades. De algo tuvo que vivir esos 7 años. Además, el imperio egipcio era un imperio muy ostentoso, muy portentoso, y él utilizó parte de eso para seguir manteniendo al imperio egipcio. ¿Se vale que tú disfrutes de lo que Dios te ha dado? Sí. O sea, tampoco quieras ser más bueno que la Madre Teresa de Calcuta y engañarte a ti mismo. Señor, todo lo que reciba lo voy a regalar. No es cierto que todo lo vas a regalar. En tu corazón hay el deseo de disfrutar una parte, y Dios no está peleado con esto. Está peleado con que todo sea para ti, pero no está peleado con que tú quieras disfrutar, porque Dios, como Padre, ya lo vimos, te quiere bendecir. Cité hace rato un montón de pasajes. ¿Quieres más ejemplos? Adán y Eva, ¿por qué Dios les dio un huerto con muchos frutos? ¿No hubiera Dios podido poner en un solo fruto todos los nutrientes que ellos requirieran? ¿Por qué les dio variedad? Para su deleite. Dios no está peleado con esto. Cuando Santiago habla del que pide y no recibe porque pide mal para gastar en sus deleites, el contexto habla claramente que eran deleites pecaminosos, cosas fuera de la voluntad de Dios, y que era gente egoísta que pensaba únicamente en sí misma. Pero se vale que tú le digas: Señor, mira, no voy a ser mentiroso, me gustaría salir con mi familia, me gustaría de repente tener alguna tensión con mi esposa, y también ayudar a los demás. Y Dios no está peleado con esto. ¿No disfrutas tú cuando tus hijos regalan lo que tú les das? O dices: hijo avaro, ¿por qué estás disfrutando lo que te di? Quémalo. ¿Para qué me lo diste? Ahora, si tú como padre te gozas de que tu hijo disfrute, ¿por qué crees que Dios no lo va a hacer? ¿A poco tú amas más a tu hijo de lo que Dios te ama a ti? Qué engaño, creer que amamos más de lo que Dios ama. Una parte José lo utilizó para disfrutar. Jesús mismo también disfrutó. Acuérdate que él fue a las bodas de Caná. Acuérdate que él se daba el tiempo para estar con sus discípulos, que lo juzgaban por comer en día de reposo. Todo esto lo vimos en el primer mensaje, en el de Date tu espacio. José otra parte la destinó a bendecir. Y fíjate esto, gracias a su buena administración, cuando llega su familia a Egipto, los pudo mantener a todos. Y hablas de más de 100 personas, porque eran sus 2 hermanos, sus esposas, sus hijos, sus siervos y todos sus compadres. Más de 100 personas. ¿Qué tanto Dios lo tuvo que haber bendecido? Yo digo: Señor, yo apenas con mi hija y con mi esposa puedo. ¿Cómo lo hizo para mantener a 100 brothers este hombre? Una parte lo utilizó para hacer un canal de bendición, y otra parte la reinvirtió para generar más. Cuando llegan los 7 años de escasez, Egipto vende lo que tenía y multiplica sus riquezas. Y esto es lo que todo buen administrador cristiano, ¿no?, debería de hacer, según tus posibilidades. Mira, por ejemplo, ahora que viene diciembre,
Si lo que recibes extra, en vez de pensar en qué te lo vas a gastar, ora si le dices: Dios, ¿qué quieres que haga? Entonces empezarás enero un poco mejor que diciembre, tal vez sin deudas o a lo mejor con un poco de ahorro. Y entonces pídele a Dios visión y tu situación irá mejorando progresivamente. Habrá algunos que a lo mejor les alcance para empezar su propia empresa. Habrá unos que a lo mejor les alcance para invertir muchos millones en la bolsa. Habrá otros que a lo mejor apenas puedan pagar una franquicia de las más baratas. Y habrá algunos que apenas les alcance para comprar la masa para empezar un negocio de tamales. Pero con eso empieza. Y con eso sé fiel. Y te garantizo algo: si tú eres fiel en lo poco, ya sea con esa empresa transnacional o con ese puesto de tamales, Dios te va a poner sobre mucho. Yo lo he visto. Yo conozco hermanos que empezaron vendiendo ropa en los tianguis, por ejemplo, en mercados, que se iban en la madrugada y que ahora facturan millones de pesos al año, que les va muy bien, que son muy bendecidos. Personas que empezaron con su changarrito de tacos y ahora empiezan a tener sus cadenas llenas y llenas y llenas de gente. Si no me crees, pregúntale a los foquitos. Todos hemos cenado ahí y cada vez hay más sucursales. ¿Y cómo empezaron? Con una lonita ahí en Tecnológico. ¿Y cuántos casos no conocemos como estos? Personas que empezaron a ser fieles en lo poco. El problema es que tú crees que requieres millones para hacer algo y no has entendido que a Dios no le importa el dinero, sino los principios, la obediencia, el corazón. Que seas fiel con lo poco que tienes y entonces Él te podrá poner sobre mucho. Empieza a preguntarle: Señor, ¿qué puedo hacer con lo que yo tengo? No se trata, insisto, como ya lo vimos, de atesorar en vano, guardar, sino de tener una visión de parte de Dios y empezar a trabajar en torno a ella, y entonces poder generar más, disfrutar más, pero también ser cada vez de mayor bendición, porque es más bienaventurado dar que recibir. ¿Lo crees o no lo crees? Vuelta con el de al lado y dile: dice la Biblia que es mejor dar que recibir. Y como yo quiero que tú seas bienaventurado, saliendo del servicio, tú invitas los tacos. Amén. Son remacanas y no van a invitar nada, pero vamos a orar. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile: Dios, gracias por tu palabra en esta tarde. Dios, te bendecimos porque has sido bueno con nosotros, porque no nos ha faltado techo, vestido y alimento, Señor, porque tú siempre has sido fiel. Gracias porque nada de esto lo merecemos, Señor. Y esta idea de prospera y bendice no es por nuestros méritos, sino simple y sencillamente porque papá, que es tan bueno, se deleita en bendecir a sus hijos. Dile: Dios, perdóname si he mal administrado lo que me has dado, si he sido avaro, egoísta o despilfarrador, si me he ido a cualquiera de los extremos que no son bíblicos, si he sido terriblemente mal administrado, disfrazando, Señor, mi derroche de espiritualidad, o si he sido avaro y egoísta, disfrazándolo de administración. Enséñanos a hallar el equilibrio y danos la oportunidad de empezar de cero. Padre, recordamos a Jacob cuando venía huyendo de su hermano porque lo había transado, le había hecho un fraude, y se encuentra contigo y te conoce y te dice: Dios, yo hago un pacto contigo, una promesa contigo de que te voy a honrar y te voy a ser fiel si tú me guardas en el camino y me das mi agua para beber y comida para comer, le dijo Jacob. Y fue un borrón y cuenta nueva, y así fue hecho. Y tú le diste tu bendición y lo convertiste en alguien poderoso que luego puso en orden su pasado. Así, Señor, no ganamos nada lamentándonos por lo que hicimos mal, por lo que ya gastamos, por lo que ya debemos. Señor, no sabemos cómo van a terminar nuestros días, pero sí sabemos que no serán igual a los actuales, y queremos contigo avanzar. No dudamos que si viviéramos 1000 años, tendríamos tal vez 100 para liquidar deudas, 100 para echar a perder y otros 700 para prosperar, y todos seríamos ricos. Pero tal vez el tiempo que tenemos de vida no alcance. No sabemos hasta dónde tú nos quieras llevar.
pero sí sabemos, Señor, que donde estamos no nos hemos de quedar. Y te pedimos como Jacob una nueva oportunidad para avanzar en la medida de lo posible, para seguir creciendo cada día también en esta área. Señor, perdónanos por lo que hemos hecho mal, y hacemos este compromiso que hizo Jacob, de serte fieles, de honrarte, de no ser avaros, de ser generosos, de ser un canal de bendición. Solo te pedimos que tú nos bendigas, que tú nos des todo lo que necesitamos. Y como Jabes, Señor, con una visión y un entendimiento renovado, dile: Dios, ensancha mi territorio. Señor, danos sabiduría, danos ideas, estrategias, Señor. Pon en nuestro corazón, a través de sueños, de personas, de situaciones, Señor, ideas que nunca antes habíamos imaginado para emprender. Danos confianza al hablar, Señor. Seguridad, que nadie en ninguna entrevista se encuentre a alguien que hable con la seguridad que lo hacemos nosotros. Que como se asombraban de Jesús las personas importantes al oírle hablar, porque enseñaba como quien tiene autoridad, que así se asombren de nuestra seguridad. Que no nos intimide nada ni nadie, porque el hombre más importante de este mundo no es más importante que tú. Padre, que esa seguridad derivada de la confianza que tenemos puesta en ti se refleje. Que esa confianza se refleje, Señor, en cada cosa que hagamos, en cada venta que emprendamos, en cada nuevo cliente, en cada nueva propuesta, en cada nuevo negocio, ya sea en lo poco o en lo mucho. Sea, Señor, en un puesto de tamales, en una mesa que vende tostadas, o sea, Señor, dirigiendo una empresa transnacional. Pero seremos fieles, administraremos bien lo que tú nos des, nos dedicaremos a multiplicar los talentos que nos has dado, Señor, no con el fin de atesorar y guardar y guardar y guardar, sino cada vez disfrutar más, invertir más, pero también bendecir más. Que crezcamos progresivamente en todo, Señor. Te pedimos como Jacob que nos des esta oportunidad. Señor, yo te pido que tú bendigas a tu iglesia, que abras las ventanas de los cielos, Señor. Padre, que toda maldición económica que tal vez arrastran de sus antepasados sea quebrada en esta hora, en el nombre de Jesús, por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que nos ha hecho nuevas criaturas. Hoy toda posible maldición es anulada, pierde su efecto sobre nuestras vidas. Señor, reprendemos, como dice Joel, a toda plaga que ha atentado contra nuestras vidas, que ha venido a dañar lo que tenemos, que ha venido a afectarnos, Señor, que ha venido a hacer que el dinero se fugue de nuestras bolsas. Te pedimos que tú reprendas, Señor, a toda plaga de crisis que atente contra nosotros, Señor. Que aún aquellos que no tienen empleo puedan conocer al Dios que sostuvo a 2 millones de personas durante 40 años en el desierto y nunca les faltó nada. Que ellos vean cómo tú provees a través de un empleo, pero también de formas sobrenaturales que no conocen. Que aquellos que no lo tienen salgan a buscarlo, anhelando, como tu palabra dice, Señor, en obediencia a ella, trabajando sosegadamente, comer su propio pan. Que seamos honrados y esforzados en lo que hacemos, que seamos excelentes como ya lo vimos que Daniel fue. Que nos preparemos, Señor, que crezcamos en todo y que tú nos bendigas también en esta área de nuestras vidas. Señor, queremos ser más bienaventurados, queremos hacer tantas cosas que están en tu corazón. Nuestro clamor es: abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde, Señor, de la manera que tú quieras, pero bendice a tu iglesia. Que prontamente, Señor, nuestras deudas estén saldadas, que prontamente nuestras vidas estén en orden, Señor, que prontamente estemos en paz, que nuestras mesas sean legumbres o buey engordado, sea poco si mucho, pero que haya paz, que haya estabilidad. Que no peleen los matrimonios por temas relacionados al dinero, Señor, sino al contrario, que se reúnan a ponerse de acuerdo de qué harán con la bendición que tú les has dado. Abre las ventanas de los cielos, Señor, y como lo cantábamos hace rato, inunda este lugar y cámbialo todo, Señor. Cambia nuestra situación, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y ahí en tu lugar, con ojos cerrados, sigue cantando lo que hace rato en el tiempo de la adoración estabas levantando al cielo, pero ahora conviértelo en oración. Cree que Dios cambia nuestra atmósfera.
Y dile, Señor, que tu poder descienda hoy, que venga tu reino sobre nuestras vidas, que se haga tu voluntad en nosotros. No es tu voluntad que tu iglesia no ayude a los demás, no es tu voluntad que no tengamos ni para lo más indispensable. Abre las ventanas de los cielos y haz tu voluntad. Bendícenos de tal forma que no nos falte nada y que podamos ser un canal de bendición, porque esto es lo que tú anhelas para nosotros. Esto es tu promesa y tu mandato. Esto es lo que tú escribiste. Esto es lo que nosotros creemos y en eso descansamos. Que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo, y que tu poder descienda hoy. Venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Dile, gracias, Señor, porque no merecemos nada de esto, pero todo es por gracia. Porque lo que merecíamos, la Biblia dice, por nuestro pecado era la separación eterna, la condenación eterna. Pero gracias que es por la obra de Jesús, que dio su vida en la cruz del Calvario hace 2000 años, que nos convertimos en herederos y coherederos, que podemos tener una relación contigo, que podemos conocerte y tomarte de la mano como nuestro Dios, pero también como nuestro Padre y como nuestro amigo. Gracias, Señor, porque a través de ese sacrificio tú nos das perdón de pecados y la vida eterna. Y si tú no has disfrutado todavía de esta gracia, ahí en tu lugar dile, yo quiero disfrutarla. Yo reconozco que he tenido hasta el día de hoy a lo mucho una religión, pero jamás una relación contigo, oh Dios, y quiero iniciarla, y entiendo que es únicamente a través de Cristo que la puedo obtener. Así que en esta hora te confieso que yo creo en Jesús, en su muerte y resurrección. Te pido que con la sangre que Él derramó y me perdones, me libres de todo pecado, de toda maldición, de toda obra del enemigo. Y que hoy, Señor, como tu palabra dice, yo sea trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, en quien no hay más condenación y en donde tengo por su sangre el perdón de pecados y la vida eterna. Gracias, Señor, porque esto no lo merecía, pero es simplemente un regalo que tú decides darme. Por eso le llamamos gracia, porque es un favor que no merecíamos, que nos ha de llevar a envanecernos, no, sino a permanecer humildes y darle a Dios toda la gloria, toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos, porque es por Él y es para Él. Amén y amén. Gracias a Dios.